faltan un estudiante. Entonces, como les decía, la clase de hoy es contarles cómo va a ser el proceso. Ya les decía que en general estoy recopilando los archivos de laboratorio, otros seguramente no son de laboratorio, pero pues la idea es que en 8 días vemos epitelios y en 15 días vemos piel, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Les pido el favor que lean ese capítulo a los que no están conmigo antes de la clase, pues para que podamos interactuar. Entonces, histología, como ya mencionaron o tal vez ya leyeron, es el estudio de la estructura microscópica y logía es el tratado específicamente y tiene que ver con los tejidos. ¿Por qué empezamos o siempre se ha empezado lo tradicional en las escuelas de medicina? Es que siempre empecemos por lo microscópico y luego con lo anatómico. Pues lo microscópico es muy importante en la medida que es la parte fundamental de la biología, de la bioquímica, de la fisiología y la farmacología. Bueno, no les conté que yo oriento los laboratorios de simulación cuando ustedes estén en quinto semestre, específicamente de farmacología. Por eso se van a dar cuenta que a medida que transcurre el curso, de alguna manera, yo intento acoplar la histología a la farmacología. Pero no solo la histología sirve para la anatomía, la biología, sino que sirve para la patología y digamos que es la base de la patología. Este semestre nosotros vamos y la intención es que todos ustedes aprendan a distinguir las estructuras histológicas y más que distinguir la estructura histológica es saber la función y para qué sirve. Alguna vez nos reuníamos pues, con varios docentes de algunas universidades y sacábamos la misma conclusión. Hay esto que ustedes, estas materias que ustedes van a cursar de primero a quinto, se llaman las básicas, ¿cierto? Y luego empiezan las clínicas, cuando empieza semiología y cuando van al hospital o a las prácticas clínicas. Y la experiencia que uno ve es que los estudiantes tienden a olvidar lo básico cuando están en clínicas. Y algunos de sus docentes, yo tengo una situación más difícil, que voy al hospital y entonces me encuentro con sus docentes de clínicas. Y a veces, pues, algunos inclusive ya son egresados, son exalumnos, y alguna vez una profesora de pediatría me llevó a tomar tinto y me dice, oiga, doctor Carlos, usted el que les da farmacología. ¿Sí? Y les digo, junto con el doctor Mayorga, ¿no? Siempre, porque él da la teoría. Me dicen, pero ¿cómo es posible que estoy con los estudiantes en consulta externa, en pediatría, y los pongo a dosificar el acetaminofén y eso dan más vueltas, mejor dicho, casi no pueden? Es que no revisan, es que no sé qué. ¿Por qué les hago el comentario? Porque es importante que desde ya ustedes vayan enlazando esto que es las básicas con las clínicas. Como les digo, no solo les sucede a ustedes, sino a todos nos sucede que cuando llegamos a la clínica como que borramos una cantidad de información y de procesos y de cosas que hemos aprendido y entonces se nos olvida la histología, se nos olvida la biología, se nos olvida la anatomía, la fisiología, la bioquímica. Entonces la invitación es a que tratemos de enlazar o de articular esto que vemos en básicas con clínicas. Como les dije, ustedes se van a dar cuenta que en algún momento yo empiezo a enlazar eso porque me parece muy importante esa articulación, dado que a veces uno tiende a segmentar y a separar las cosas y no. Y desde el proceso académico, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí es importante lo que les vengo mencionando. Bien, hablamos entonces que la histología es el estudio de los tejidos, ¿cierto? Aquí les hago la comparación entre lo macroscópico y lo microscópico. Les hago la comparación, ¿por qué? Porque pues la diapositiva que tenemos, ¿me ven el cursor? Sí. Cuando lo muevo, sí. Sí, señor. Ok. Aquí entonces le muestro las palmas de las manos y al lado derecho les tengo el corte histológico de la piel, específicamente de la piel gruesa. La piel gruesa, a diferencia de la delgada,
pues tiene una gran capa córnea, que es esta capa que ustedes observan acá. Pero empecemos en orden. Aquí está la dermis y aquí está la epidermis. Tenemos esta que es la dermis papilar, que la veremos en su momento. La dermis reticular está más interna y aquí está la epidermis. Esta manito, la manito me sirve para todo, ¿no? Ahora que no podemos saludar, pero la manito me soporta muchos aspectos, me soporta desde el trauma físico hasta es una barrera para protegerme de todo lo que llegue extraño. Si aquí me llega una bacteria, un virus, un hongo, si me llega el virus, el COVID-19, entonces pues él tiene aquí por medio de la capa córnea su primer problema. Y no solo por medio de la capa córnea, sino por el pH que tiene la piel, ahí es el primer punto en que empieza a frenarlo. Es decir, no va a poder atravesar esta estructura de la epidermis porque es muy compleja. Las células están unidas íntimamente mediante algunos medios de unión y entonces va a quedar ahí y puede durar de harto tiempo. Por eso es que no hay que saludar de mano como nos aconsejan y que debemos seguirlo. Entonces fíjense ustedes que la piel en este caso cumple un mecanismo de protección, de defensa. Si hay un órgano que trabaje en conjunto y que trabaje integradamente en la piel, ¿por qué? Porque a medida que yo pierdo una célula, aquí en la capa basal, que es donde les estoy señalando, aquí en la capa basal tiene que producirse una célula. O sea, tiene que ser uno a uno y tiene que ser sincrónica y tiene que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a producir muchas células aquí en el estrato, específicamente el estrato basal, pues voy a tener problemas porque las células se me acumulan aquí en el estrato córneo y entonces habría una aumento de las células, habrían muchas células y aparecería lo patológico. O lo mismo, si pierdo células y no se producen las células de la forma adecuada, pues voy a tener esa situación clínica. Bien, volvamos entonces a la piel gruesa. Entonces la primera capa es la capa basal. Como les decía, esta capa basal es la que se encarga de regenerarse y tiene una característica, es que trabaja en la noche, ¿sí? Básicamente en la noche es que hace todos sus procesos para regenerarse. Está formado por una célula más bien cúbica o cilíndrica, una única capa de células únicas o cilíndricas. Aquí están los melanocitos, los famosos melanocitos que lo hablaremos cuando veamos piel. Listo. Después del estrato basal, entonces sigue el estrato espinoso. Es un estrato que ¿qué forma tiene? ¿Qué forma le ven? Acá, miren, el estrato espinoso. Tal vez el estrato junto con el córneo más grande. ¿Qué forma le ven? Dígame, ¿qué forma le ven a esta célula? ¿No? ¿No le ven forma? ¿Tiene forma poligonal? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ahora, tiene forma poligonal, tiene una unión especial que se llama los desmosomas. ¿Sí? Luego sigue un estrato más superficial que se llama el granuloso, que es este que tiñe más moradito. ¿Ok? Es un estrato muy importante porque aquí aparece una proteína que se llama la queratoialina. Pero miren una cosa muy importante aquí en la piel, a medida que vamos subiendo, que vamos ascendiendo, la célula se vuelve plana. Por eso cuando veamos epitelios de hoy en 8 días se llama un epitelio estratificado plano queratinizado. Alguna vez un estudiante me decía que por qué se llamaba plano estratificado si él veía muchas células poligonales, cúbicas, mire, cilíndricas. Y entonces los que se idearon esa nomenclatura nos dan la razón, es que a medida que vamos subiendo, la célula se vuelve aplanada y ya. Por eso se llama epitelio plano estratificado, en este caso queratinizado, porque es de piel gruesa. ¿Cómo se llama este estrato que les mencioné ahorita? Granuloso. Granuloso, que tiene los gránulos de queratoialina, ¿cierto? Profe, una pregunta. Yo sé que en el tejido conectivo, digamos, los fibroblastos son los encargados de sintetizar, ¿no? En este caso de tejido epitelial, ¿qué célula es la encargada de, pues, digamos, sintetizar
más células epiteliales O sea, o desde la qué, base se están formando. Acá, es la sí, encargada. pero, o sea, ¿qué tipo de célula se llama la que está formando, pues, valga la redundancia de las células? Ah, son células madre aquí es que la capa Mm, la capa basal tiene mitosis. Sí, y ahí es donde, por eso les decía hace un momento que cuando por alguna razón se me daña la piel, ¿sí? O se me pierden algunos tejidos. Es decir, yo tengo una lesión, vamos a eso. Tengo una lesión por algún trauma que tuve a nivel de la córnea, ¿sí? Que comprometió la capa córnea y comprometió eh, la capa, el estrato lúcido, el estrato granuloso. Si se queda solo en la epidermis, no va a sangrar el paciente. Porque, bueno, aquí viene un punto muy importante, ya que tú estás mencionando, es que los epitelios son avasculares, ¿sí? Aunque tienen algunas terminaciones nerviosas, pero en general no están inervados. Y entonces uno se pregunta cómo se nutre el epitelio, por el cómo tejido se conectivo. exactamente el tejido conectivo subyacente, que es lo que les estoy mencionando, les estoy indicando acá, el tejido conjuntivo subyacente. Ujú. Acá hay una membrana basal que la veremos cuando veamos epitelios. Aquí hay una membrana basal que una parte la pone el epitelio como tal y otra parte la pone el tejido conjuntivo. Entonces, gracias a esa membrana basal, todo, la buena irrigación que tiene el tejido conjuntivo llega y le aporta todos los nutrientes que necesita el epitelio. Entonces voy a tu respuesta, sí, ok, las células que regeneran están aquí en el epitelio, en la capa basal, en este caso, de este epitelio estratificado plano queratinizado. A veces yo les digo es epitelio plano, estratificado, queratinizado, pero los libros nos dicen es epitelio estratificado, plano, queratinizado. Yo creo que eso no tiene como mucha significancia, ni clínica ni patológica, en cuanto a que lo que cambia, el orden de los factores no altera el producto. Pero bueno, pues es mejor mencionarlo como dicen las histologías, epitelio estratificado plano, en este caso queratinizado. Bien, seguimos, entonces estamos en el estrato granuloso, ¿cierto? Específicamente. Luego está este estrato, ¿sí? Que digamos es muy importante y en la piel gruesa está de una manera pues significativa porque cuando veamos la comparación entre piel gruesa y piel delgada, vamos a ver que el estrato lúcido prácticamente no existe en la piel delgada. Y el estrato córneo, que es el último, que es el que va a la superficie, que es el que me protege, ¿sí? En la piel gruesa, lógicamente, es bastante numeroso y bastante amplio, mientras que en la piel delgada sí tiene algo de estrato córneo, pero pues realmente no es significativo comparado con la piel gruesa. Bien, entonces esto es lo que les quería decir en estos momentos de la comparación que hice de lo anatómico, que lo están viendo a su izquierda, a lo histológico. Y más o menos, el, digamos que cuántas veces aumenta la imagen, el estrato, perdón, el microscopio óptico. ¿Cuántas veces la aumenta? Hasta 1000 veces, ¿no? Exactamente, 1000 veces. ¿Y el microscopio electrónico cuántas veces aproximadamente? Aunque hay varios tipos, pero en promedio. 1 millón, bueno, espere, no. Sí, 1 millón, ¿no? Yo tengo aquí que 100.000. De 100.000 a 200.000, más o menos. ¿Dónde conseguiste ese dato? Porque lo mínimo son 500.000. Entonces, De 500.000 para arriba, aunque como ustedes saben que hay microscopio virtual, hay microscopio de contraste, y bueno, con fluorescencia, hay el electrónico, bueno, todos esos que sé que ya revisaron muy bien. Pero bueno, es para decirles que pues la importancia del microscopio óptico y realmente nosotros vamos a manejar el microscopio óptico, que es el que se utiliza en los estudios básicos y en los principales estudios. Bien. Hasta ahí bueno, hay un estrato acá que lo vamos a ver cuando veamos las placas histológicas y vamos a ver las células que se separan del estrato córneo. Ese estrato se llama estrato disyunto, ¿ok? Que es cuando la célula está muerta. Y recuerden que la célula se va aplanando
de tal manera que en el estrato granuloso el núcleo casi que ya se pierde, el estrato lúcido podemos decir que ya no tiene núcleo y pues aquí ya son células muertas totalmente, el estrato córneo específicamente. Entonces, ¿por qué es tan importante la piel? Porque si yo le aplico al paciente alguna sustancia que sea lipofílica, que sea liposoluble, entonces fácilmente esa sustancia penetra todas las capas y llega a la dermis, y obviamente la dermis, como está bien vascularizada, pues ese fármaco se absorbe. Y yo a veces les cuento situaciones clínicas porque me parece muy importante. Entonces le llevan al niño a su consulta porque tiene dermatitis perineal, o sea, está quemadito, ¿sí? Llega el médico, lo examina, se da cuenta que no tiene nada bacteriano ni nada micótico, sino que es un problema alérgico, y entonces le da un glucocorticoide. ¿Qué sucede? Está la hidrocortisona, está la desonida. Yo llego y le digo a la paciente, y eso sí que es importante cuando uno hace la receta médica, escribirle a la paciente claro y darle todas las indicaciones. Entonces le doy desonida al 0.05%, por ejemplo. O bueno, o hidrocortisona, que son glucocorticoides. Como el problema es alérgico, irritativo, entonces la mamita empieza a colocarle al niño su medicamento y se da cuenta que al cabo, bueno, pero volvamos, en la fórmula médica siempre que yo le prescribo a mi paciente debo ser claro y debo escribirle todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo si le formulo un glucocorticoide tengo que decirle a la mamita que es de 5 a 7 días, no más. Pero ¿qué hace la mamita en algunas ocasiones? Ve que la piel se le pone muy bonita, ¿sí? Y le sigue aplicando el fármaco. ¿Qué sucede? Como ese fármaco es bien liposoluble, se está absorbiendo vía sistémica. Y entre más le aplique ella, pues se van alcanzando niveles plasmáticos. Y si le aplica por mucho tiempo, ¿qué sucede? Los glucocorticoides van y bloquean el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y ya el niño entra en déficit. Y no solamente entra en déficit metabólico, sino que a nivel de la piel ya después se llama la piel corticoestropeada por corticosteroides. Entonces, por eso yo siempre les digo, y cuando ustedes vean fármaco, allá nos vamos a encontrar en unas sesiones muy importantes, yo les digo, usted tiene que ser claro con el paciente o la paciente, explicarle, decirle y hacerle entender. Discúlpeme que es que me están mandando mensajes, pero no falta nadie de hoy, ¿cierto? A ver, dice doctor, tener el unido. Ahora hablamos. ¿Qué les estaba diciendo? Discúlpeme. Yo soy disperso, como ustedes se van a dar cuenta, más o menos tengo una dispersión importante. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, de los glucocorticoides, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante la piel. Mire que la piel nos protege, mire que la piel nos ayuda. Y miren que en este caso que estamos hablando de la piel gruesa, en la estética sí que es importante y es una consulta bien frecuente cuando uno tiene alguna lesión en la piel, sea acné, sea una hipo o hiperpigmentación, es algo que lleva a que el paciente consulte rápidamente porque pues no gusta, y más que sea en la cara, si yo tengo acné, si tengo lesiones neus, pues es algo que como que no cae bien. Entonces desde la estética es algo muy importante. Y la piel no solo es importante desde la estética, sino que también es un órgano que, a pesar de que no tiene terminaciones nerviosas como tal, es un órgano que, por ejemplo, en la madre y en el hijo crea un vínculo muy importante en la lactancia materna. Pero bueno, volvemos al ejemplo de los glucocorticoides. Y entonces yo tengo que decirle a la paciente que no le aplique. ¿Por qué? Porque la piel se le pone bonita, pero a los 7 días usted les tiene la fórmula y suspender y le subraya. Porque no es infrecuente ver ese paciente que ha recibido por largo tiempo estos fármacos, y como les digo, puede tener tanto efectos locales como sistémicos. Entonces, fíjense la importancia de la histología y fíjense la importancia de especificar, en este caso al paciente, el uso de este tipo de fármacos. Listo. Seguimos. Hasta ahí tienen preguntas, comentarios. Tranquilos que después volvemos a retomar la piel en detalle, que será la siguiente semana. O no, ya es Semana Santa. Bien. Creo que en el microscopio no tengo mucho que decir. Sé que ustedes revisaron muy bien.
sé que saben que tiene una parte mecánica, que es esta, la parte mecánica específicamente, que contiene la parte óptica, ¿no? Entonces aquí tenemos los oculares que son planos o convexos, están adheridos a los extremos del tubo, yo los ubico según mi distancia. Luego viene esto que tiene un nombre feo. ¿Cómo se llama esta estructura que les estoy señalando? El Revólver. revólver. Revólver, sí, a mí Revólver. sí, no me gusta esa cuestión del revólver. Y bueno, aquí están los objetivos, que en general nuestro microscopio tiene el objetivo de 4, de 10, de 40 y de 100. Aquí está la plataforma de la platina. Siempre que coloquemos un preparado histológico, lo vamos a ver en el objetivo de 4, cuando nos dé foco. Aquí con el tornillo macrométrico o micrométrico, pues lo voy pasando a 10, luego a 40. Nosotros específicamente vamos a utilizar el objetivo de 100 para ver la morfología en el frotis sanguíneo, ¿okay? De red. ¿Por qué? Porque tengo que primero mirar en 4, aplicarle la gota de inmersión y luego pasar a 100. Si no le aplico la gota de inmersión o se utiliza el microscopio de 100 sin aceite de inmersión, entonces lo voy a rayar y pues va a haber dificultades. Permítame un segundito, toma agüita y ya sigo. Y pues lo mismo, aquí está por ejemplo el condensador, que también es un tipo de lente convergente. Ok, aquí pegado se encuentra la plataforma, la platina, la fuente de iluminación. Pues recuerda que aquí está el tornillo macrométrico y micrométrico, entonces yo puedo graduar desde donde prendo la cantidad de luz, la intensidad mejor, o aquí en el condensador ustedes van a tener cómo modular la intensidad de la luz. Bien, esto es algo muy resumido que les coloco acá antes del microscopio, ¿sí? Es decir, el avance más importante fue cuando apareció el microscopio óptico. Obviamente en la posmicroscópica, cuando aparece el microscopio electrónico, pues mejoran aún los detalles de la célula. Ya pueden mirar bien los virus, las bacterias, pueden clasificarla. Pero antes del microscopio, estamos hablando de antes de Cristo, ¿cierto? Siglo que quinto. ¿Se acuerdan de Hipócrates, cierto? ¿Quién me habla de Padre de la Hipócrates? medicina. Padre de la Pues medicina. ¿Y qué Hipócrates. planteaba él? O sea, ¿qué explicación le daba a la enfermedad, al proceso salud-enfermedad? ¿Qué decía Hipócrates? Creo era, pues no sé, no me acuerdo bien, pero creo que era algo sobre la teoría algo de los Humores. teoría de los humores, que había flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre, y que según desequilibrio entre los Negro, cuatro amarillo. se causaba la enfermedad. Exactamente, pues ellos tenían una explicación que a la larga no estaban tan, digamos que tenían razón, pero pues no habían visto el microscopio, no habían visto el detalle, digamos que no tenían elementos fundamentales para justificar. Pero bueno, y ahí aparecen otra serie de personajes, Galeno, y bueno, todos ellos, hasta que aparece el microscopio. ¿En qué año aparece el microscopio óptico? Por unos holandeses. ¿Y cómo se llamaban los holandeses? ¿Alguien Me sabe? corchó. Ni idea. Complicated. Janssen, ahí tienen a Google. A veces cogen a Google y más. Ok, pero unos hermanos allá, unos desocupados. No, mentira, yo a veces digo bobadas. No me pongan cuidado que yo salgo con bobadas. Ustedes me van a conocer y más cuando nos podamos ver. Yo a veces salgo con bobadas, pero es para que no se aburran tanto. Yo a veces digo, me disculpan las bobadas y si los incomodo porque pues así soy. Bien, un tal Zacarías Hansen allá. 1500 algo, no recuerdo exactamente, pero es como los 1500. Fue el primero que empezó a ver el detalle, pues, ya no lo macroscópico, sino lo microscópico. Y de ahí viene una cantidad de personajes. Y de hecho, muchos de ellos, gracias a sus descubrimientos, pues los tejidos se llaman así. Por ejemplo, Schwann. Entonces vamos a ver las células de Schwann, que producen la
mielina a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Porque a nivel del sistema nervioso central, la mielina la producen los oligodendrocitos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ese señor Schwann fue anatomista, fisiólogo, y él fue el que propuso la teoría celular, y él demostró que la célula es la unidad fundamental y funcional de los seres vivos, pero no solo se quedó en esa parte, sino que también descubrió la pexina, etcétera, etcétera. Ahí aparecen mucho, por ejemplo, Virchow. Virchow es el padre de la patología, él fue el primero que hizo necropsias, autopsias, cogía los tejidos, le hacía todo el proceso histológico y luego iba y lo estudiaba al microscopio específicamente. Bueno, pero ¿y cómo se llama el padre de la histología? ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? Ya me dijeron que el padre de la medicina era Hipócrates, ¿cierto? Y el padre de la histología, ¿cuál es? Al que más se le echa la culpa porque descubrió también muchas cosas. Marcelo Marcelo, el Marcelito era otro desocupado. Y pues bueno, él fue, aunque ahí hay dos, pero realmente el que más descubrió aspectos fue Marcelo, Marcelo Malpighi. Él era un anatomista, histólogo italiano donde tiene harto pandemia, ¿no? Listo, él descubrió muchas cosas, los glómerulos, vamos a ver un corpúsculo renal, él cogió el riñón y lo estudió muy bien, el vaso. Entonces él empezó a hablar de los folículos esplénicos, él vio la pulpa blanca, la pulpa roja, y desde ahí quedó esa simbología histológica, y cuando veamos el corte de vaso vamos a ver que la pulpa blanca es la más oscura, imagínense, y la pulpa roja es la más blanca. Y entonces nos confundieron, y a veces en los quizzes se confunden, imagínense, tan mala gente, y lo hicieron de aposta, yo creo, ¿sí o no? Para que nos confundieran, no, mentiras, son bodas. Ok, él descubrió muchas cosas en el pulmón. Miren, con el microscopio se dio cuenta que a nivel del capilar llegaba la sangre arterial, llegaba el capilar, iba al tejido, y después de que la célula utilizaba pues eso que le llevaba a las arterias, sacaba los desechos y entonces por las vénulas se devolvía hacia el torrente sanguíneo, es decir, hizo muchas cosas. Y bueno, finalmente aparece esta época después del microscopio, cuando aparece específicamente el microscopio electrónico, y como vi en su presentación, porque ayer tuve la oportunidad de compartir la presentación la excelente presentación del profe Pedro, que les habla mucho del el microscopio electrónico, microscopio virtual, el microscopio de contraste. Por ejemplo, el microscopio de contraste se utiliza, se utiliza así para estudio de las células in vivo. Cada estructura tiene un índice de refracción y entonces eso me va a generar una onda lumínica. También aparece, por ejemplo, el microscopio de fluorescencia. ¿Y ahí qué hace? Coge el anticuerpo más el colorante, entonces se liga el anticuerpo con el colorante, y pues nos sirve para mirar, por ejemplo, qué tanta vitamina A tiene un tejido. Y así consecutivamente, pues hay muchos microscopios. Obviamente eso hizo que aumentara o que mejorara todos los procesos de investigación y todo lo que tenía que ver con la fisiopatología. Muy bien. Los 4 tejidos básicos ustedes entonces ya saben, que es el epitelial, el conectivo, muscular, nervioso. El epitelial es el que vamos a ver en 8 días, sigamos. Entonces aquí les traigo 2 epitelios. El epitelial nos recubre lo interno y lo externo. Hablábamos hace un momento, hablábamos de la piel gruesa y la piel delgada, ¿cierto? Pero si vamos a los órganos, que es la diapositiva que les tengo aquí a la izquierda, entonces ustedes ven aquí un epitelio cilíndrico, simple. Ven una célula caliciforme y ven una especialización de la superficie apical que se llaman las microvellosidades, ¿cierto? Microvellosidades. Entonces, ¿a qué nivel estamos? Estamos en el intestino delgado, ¿cierto? Aquí ven la membrana basal, que la veremos en 8 días.
Y entre otras cosas, esta membrana basal, como les decía hace un momento, una parte la da el epitelio, otra parte la da el tejido conjuntivo. Gracias a esta membrana basal es que me llegan los nutrientes y todo lo que necesita el epitelio, pero esta membrana basal me ayuda a fijar este epitelio al tejido conjuntivo subyacente. Y este epitelio tiene una característica, es que es muy celular y que cada célula no tienen líquido intercelular, sino que están unidas íntimamente, perdón. Y entonces aquí vamos a tener células ocludens, células adherens, etcétera, etcétera, desmosomas. Y aquí está la superficie apical, en este caso son las microvellosidades. Entonces vamos a ver que ese epitelio tiene especializaciones a nivel de la superficie apical. No solo va a tener microvellosidades como en el caso del intestino delgado, sino que va a tener cilios como en el caso de la tráquea. Entonces cuando veamos la tráquea tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y vaya esas cilias, aquí para qué nos sirven las microvellosidades, para absorber, ¿cierto? Y por ejemplo en el caso de la tráquea tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y gracias a esas cilias, cuando llega algo extraño, ellas tienen unos movimientos que ayudan a que por en medio del reflejo de la tos se expulse todo lo extraño que llega a la vía aérea. Bien, entonces el epitelio, fíjense que nos ayuda primero a filtrar, a absorber, a protegernos. Y cuando digo filtrar, él selecciona qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene específicamente al sitio donde esté. Estas células caliciformes se encargan de producir moco. Bien, en el lado izquierdo tenemos otro tipo de epitelio y ustedes ya me pueden decir qué tipo de epitelio. De hecho, dice ahí epitelio cúbico simple. ¿Sí? Los núcleos son redondos. ¿De dónde es? Puede ser de riñón, pero recuerde que el epitelio cúbico, su función más importante específicamente es secretar. Entonces ese epitelio cúbico lo vamos a encontrar específicamente en las glándulas. ¿Glandular? Eso, en las glándulas y en los conductos excretores, en algunos conductos excretores. Por ejemplo, cuando vayamos a piel vamos a encontrar las glándulas sudoríparas que tienen un epitelio cúbico estratificado, ¿cierto? Ven la forma bien redondita, ven la luz. Ok. Entonces el epitelio es uno de los 4 tejidos fundamentales que en 8 días nos vamos a dedicar a revisar cada uno de esos epitelios. ¿Bien? El tejido conjuntivo, ya me mencionaba. ¿Quién era la que me mencionaba? Bueno, alguna de ustedes me mencionaba el tejido conjuntivo y me hablaba del fibroblasto. Muy bien, el fibroblasto. ¿Para qué sirve el fibroblasto? Además de cargarlo. Pues los fibroblastos están pues activos a comparación de los fibrocitos y ellos van a ayudar como a sintetizar el tejido conjuntivo, van a ayudar a formar a eso. Ok, perfecto. Ese fibroblasto sí que es importante porque mire, es como la célula básica que produce fibras elásticas, fibras reticulares, fibras colágenas, que aquí tenemos por ejemplo las fibras elásticas, que cuando veamos tejido conjuntivo vamos a mirar su conformación histológica, pero sí les puedo decir que las fibras elásticas se pueden distender hasta un 150%, imagínense. Y son las que se nos van acabando, o sea, no es que se nos vayan acabando, sino que la calidad de las fibras elásticas después de los 40 años ya no tiene la misma conformación y por eso nos aparecen las arrugas. Claro que a ustedes les faltan, su promedio de edad es 15 años, ¿cierto? Entonces, sí, entre 12 y 15 años son su promedio de edad, ¿no? No. Mentira, son bobas. Pero uno no quiere llegar a los 40 porque después de los 40 empiezan a aparecer las arrugas. Aunque pues hay personas que antes de los 40 tienen bastantes arrugas, pero en general después de los 40 las fibras elásticas no son buenas y así el paciente se ande aplicando cicatricure y toda esa vaina que dicen, eso no sirve para nada, toda esa cuestión. Lo que sí le sirve es el botox o la cirugía plástica, pero que le quite las arrugas es una crema muy difícil, porque el fibroblasto ya no las produce de la forma adecuada, ¿cierto? Bien, aparecen las fibras colágeno, que son las más gruesitas, pues aquí se distinguen estas que ustedes ven acá, mire, fibras colágeno,
Las vamos a ver que son más gruesitas, claro que sí, hay varios tipos de colágeno, desde el 1 hasta el 60 ya hay, pero nosotros vamos a estudiar desde el 1 al 7. Y aparecen, aquí no se ven las fibras reticulares, al final hay una diapositiva que no se ve bien, pero las fibras reticulares que tienen colágeno tipo 3, que son como las más sutiles, las más delgaditas. Esas fibras reticulares están, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, a nivel de tejido linfoide, por ejemplo, en los nódulos linfoides, en los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque ellas forman una malla tridimensional y le dan soporte a estos órganos. Pero bien, el fibroblasto no solo produce fibras, sino que produce lo que tú dices, la matriz, en este caso extracelular. Y entonces ahí vamos a encontrar glucos, aminoglicanos, proteoglicanos, bueno, y una serie de elementos que veremos en su momento. El tejido conjuntivo es el que le da soporte y sostén a los demás tejidos. Gracias al tejido conjuntivo es que los demás tejidos pues pueden realizar su respectiva función. Aquí en la diapositiva de la izquierda tengo un ejemplo de tejido conjuntivo especializado, específicamente estoy hablando de hueso. Y ustedes ven aquí un hueso compacto. Ven acá estas estructuras que se llaman conducto de Havers. Muy bien, por aquí, ¿para qué sirve el conducto de Havers? Que creo que ayuda para lo que es la irrigación, ¿no? Eso, y la inervación. Muy bien. Inervación. Y esto se llama la osteona, ¿sí? Conducto de Havers. ¿Y qué son? Laminillas concéntricas, ¿sí? Y toda esta unidad se llama la osteona, que es la unidad básica del hueso. Y aquí ustedes ven una osteona, otra osteona, unida por este conducto que se llama conducto de Volman. Bueno, por mencionarles algo del tejido conjuntivo. En su momento vamos a ver cada uno en detalle. Listo, seguimos y vamos al tejido nervioso, que es otro de los básicos, ¿no? Entonces aquí ven un corte de la fibra nerviosa. Ustedes ven acá que específicamente están los axones. Miren, estos puntitos son los axones. Envolviendo los axones está el endoneuro, que es un tejido conjuntivo muy delgado. Cuando hay varios axones, entonces los envuelve otro tejido conjuntivo que ya es más fuerte, que se llama el perineuro. Y cuando todo esto se llama un fascículo, y cuando hay varios fascículos, como ustedes los ven acá, ¿sí? Aparece el epineuro, que es el que envuelve específicamente todo el nervio periférico, ¿ok? Y miren que aquí aparecen las células de Schwann. Las células de Schwann. Las veremos en su momento. En general se ven como en forma de coma, que son las que producen la mielina y ayudan al proceso pues, de la transmisión del impulso nervioso. Aquí ven un vaso sanguíneo, mire, ya que lo tenemos en la parte superior. Un vaso sanguíneo, está la luz, están los eritrocitos, y en su momento vamos a ver que el vaso sanguíneo tiene la íntima, que es esta, tiene la capa media, y tiene la capa más externa que se llama adventicia. Entonces, adventicia, la media y la íntima. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Porque estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿Ya se aburrieron de escucharme? No, no, no. No, profe, vamos bien. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta hasta ahí? No, hasta ahora no. Listo, seguimos entonces. El tejido muscular, que es otro de los fundamentales. En este caso tenemos un corte transversal del tejido muscular esquelético y tiene una característica histológica, es que los núcleos están hacia la periferia. Porque en el tejido muscular liso, que es el que encontramos en las vísceras, por ejemplo, en el pulmón, el núcleo va a estar ubicado siempre en el centro. Igual que en el tejido muscular cardíaco, vamos a ver que tiene uno o dos núcleos específicamente. Este es un corte longitudinal del tejido muscular esquelético y ustedes ven aquí las bandas oscuras y las bandas claras. Ven los núcleos en la periferia. Eso que están viendo acá son los núcleos en la periferia. En el corte longitudinal y en el corte transversal. Otro de los tejidos básicos específicamente, pero sigamos rápidamente. Bueno, esta placa histológica es de una estructura que les mencioné hace un momento, que era la tráquea. ¿Sí? Tráquea. Ok, la tráquea, miren los cilios. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un episodio gripal y que genere edema y secreciones, miren las glándulas vistas que tiene acá. O sea, tiene glándulas mucosas y serosas. ¿Sí?
Y el paciente llegó aquí su bacteria, su virus o lo que sea, y entonces empieza a montarse la respuesta inmunológica. Y aquí empiezan a llegar neutrófilos, bueno, muchas células, muchos mediadores de la inflamación como la histamina. Entonces aquí empieza a formarse una capa de moco, ¿cierto? El paciente, mediante el proceso de la tos, ¿sí? Entonces trata de sacar ese moco, pero a veces el moco se vuelve bien espeso y es difícil sacarlo. Entonces al paciente hay que decirle que tome agüita, claro, si no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? O daño renal, que tome agüita para que se fluidifique. Pero miren, no solo el problema está aquí en la luz, aquí está el epitelio, ¿sí? Aquí está la lámina propia, sino que aquí en el tejido conjuntivo no lo vemos, pero hay músculo liso. ¿Qué pasa con el músculo liso? El músculo liso llega y se contrae, y entonces el paciente hace broncoconstricción, dependiendo del segmento donde estén. Entonces tenemos un fármaco que se llama el salbutamol, que es un agonista beta-2 adrenérgico. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el salbutamol? Sí. Sí, señor. ¿Para qué se utiliza? Eso es ¿El como asma? Sí, para problemas respiratorios. Sí, eso, como asma. broncoespasmo, para asma. ¿Sabe qué hace el salbutamol? Hace 4 cosas, mire. Yo llego y le Relaja. aplico el puff a mi paciente. Igual, tiene una ventaja la vía inhalada. Es que el efecto es local, que tiene poco efecto sistémico, que no se absorbe, o si se absorbe en baja cantidad. Pero ¿qué hace el salbutamol? Viene acá, a nivel de la luz, me mejora el clearance del moco. ¿Qué quiere decir? Que vuelve el moco más, o sea, lo fluidifica. Si está muy pegajoso, entonces lo vuelve menos pegajoso y ayuda a que salga. Pero no solo eso hace el salbutamol, ¿sabe también qué hace? Viene a nivel del músculo liso y me relaja el músculo liso, por lo tanto el paciente se broncodilata. Y no solamente a eso hace, ¿sabe que también sin ser antihistamínico viene a nivel de la luz y bloquea la secreción de histamina? Y de alguna manera, aunque hay unos fármacos que sí me actúan a nivel de las glándulas, de alguna manera me inhibe la secreción bronquial. Entonces, ¿sirve? Pues claro que sirve. Actúa sobre los receptores beta-2, en este caso de la vía respiratoria, y el paciente seguramente va a tener mejoría, ¿cierto? ¿Listo? Profe, Entonces, ¿y en qué momento es propicio recetar el salbutamol? Pues porque supongo que el moco es una respuesta inmunológica normal sí, del cuerpo, ¿no? ¿En qué momento sí. se Realmente el receta? salbutamol se utiliza en la crisis. Entonces, porque porque su inicio de acción es rápido. Usted le hace una nebulización al paciente o le aplica un puff del salbutamol que viene en, de cada puff lleva 100 microgramos de salbutamol en el inhalador de dosis medida. Entonces, en el momento que usted lo necesita, bueno, algo importante, claro, pues estoy hablando un poquito de farmacología, como les digo, discúlpenme porque yo a veces me voy para el otro lado, pero pues es que es saber para qué estamos estudiando todo esto acá de la histología, porque a veces llegar y repetir una cantidad de conceptos, pues es importante, pero pues es importante irlo aplicando a la parte clínica, que es lo que nos interesa. Obviamente la histología también, pero la parte clínica es muy importante. Bien, ¿en qué momento? Cuando tú te sientas con un paciente, tienes que hacerle historia clínica, tienes que hacerle examen físico, tienes que hacerle un diagnóstico y con base en ese diagnóstico tomas una decisión terapéutica, ¿sí? Entonces, yo de una vez les digo, porque a mí me pasaba cuando yo era estudiante, me llamaban, oiga, Carlos, tengo amibas, ¿qué me da para las amibas? Esa llamada telefónica es la llamada más peligrosa. ¿Por qué? Porque usted no sabe la característica del paciente, porque usted no sabe las alergias del paciente, porque usted no sabe, o sea, usted tiene que tener razones para formular un fármaco, así como cuando la novia termina o el novio termina con la novia. Entonces le dice, ya no me lleva chocolatina, ya no me lleva rosas, ya se hace el pendejo. Disculpen la palabra pendejo, ¿no? Y en cambio que el vecino, el amigo sí le lleva chocolatina, la invita a cine. Claro que ahorita no se pueden invitar a cine, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta es que ya está echado. ¿No les ha pasado? No, mentira, no. Yo digo bobadas, les digo, no me pongan cuidado con esas bobadas. Entonces es lo mismo, usted tiene que llenarse de razones acá para ver por qué le formula el salbutamol. Y le sigo respondiendo a su pregunta. Después de que usted hace
un diagnóstico exacto y sabe que el paciente no es alérgico y sabe que el paciente tiene broncoespasmo, usted inmediatamente el primer fármaco que le debe prescribir es salbutamol. ¿Por qué? Porque es el fármaco que se utiliza en las crisis de broncoespasmo, en las crisis asmáticas. ¿Ok? Ok. Entonces, si le respondí su pregunta o le di muchas vueltas. No, está bien, profe, gracias. Ah, ya, bueno, no, discúlpeme porque yo le doy muchas vueltas. Bueno, ¿sabe qué hace entonces el salbutamol? Hace que ese moco que es espeso, o sea, ese gargajo, discúlpenme el término gargajo, sé que se van a reír, ojalá se rían, se vuelve menos pegajoso y entonces el paciente fácilmente expectora y va a empezar a mejorar. ¿Por qué? Pues porque ese moco pegado acá, imagínese, es un problema para que el paciente, además, que si tiene el músculo liso, contraído, tiene broncoconstricción, pues la disnea va a ser más abundante. Pero pues todo fármaco, siempre yo les digo y ustedes van a leer, todo fármaco tiene así como tiene cosas buenas, tiene cosas malas. El salbutamol, aunque actúa a nivel de la vía aérea, su acción es local, ¿sí? Hay una pequeña parte que se va vía sistémica. ¿Y sabe qué le puede pasar al paciente? Como No. este es un agonista beta 2, los receptores beta 2 los tenemos acá en la vía aérea, pero también es agonista beta 1. Los receptores beta 1 los tengo en el corazón. Entonces, ¿qué le puede dar al paciente? Taquicardia. Y de hecho, si usted tiene un paciente con taquicardia y tiene broncoespasmo, tiene que mirar riesgo-beneficios y le da el salbutamol porque lo puede poner más taquicárdico. Pues sí, lo broncodilata, pero lo pone más taquicárdico. ¿Sí? Ahora, hay unos receptores beta 2 en este músculo que yo les mencionaba hace un momento. ¿Sabe qué puede suceder? Le da temblor. Entonces, ¿qué puede suceder? Al paciente le mejora el broncoespasmo, pero cuando se despide, cuando se puede dar la mano, el paciente se despide y la mano le está temblando. Y además llega y le dice, oiga, doctor Federico, es que siento palpitaciones. Y el doctor Federico va y lo examina y le dice, ah, sí, carajo, tiene 120. ¿Ve? Bueno, listo, sigamos, si no nos quedamos ahí. Ah, bueno, sé que esta parte ustedes la revisaron muy bien, creo que no me voy a detener mucho en lo que es las preparaciones histológicas. Básicamente decirles que lo primero que tengo que hacer es obtener la muestra, pero ¿cómo hago para obtener la muestra? Pues hay varias formas de obtener la muestra, ¿no? Y digamos que la muestra o la técnica histológica es el elemento fundamental de los métodos histológicos para poder, pues, mantener, digamos, las características físicas, químicas del preparado. ¿Cómo tengo la muestra? Pues puede ser in vivo o en el paciente ya o en el muertico, ¿sí? Puede ser con anestesia o sin anestesia. Lo que más se utiliza en nuestro medio es la lidocaína. Sí, es el anestésico más utilizado cuando son pequeñas muestras. Obviamente, si es una muestra muy grande de un procedimiento quirúrgico, pues es bajo anestesia general. Pero hay muchos cambios o lesiones en la piel que requieren de estudio anatomopatológico. Por decir algo, ese lunar de un paciente que consulta donde el médico, porque el lunar empieza a crecer, empieza a cambiar de color, normalmente se vuelve más negro, ¿sí? Entonces el médico lo ve, el dermatólogo, y dice, no, pues vamos a hacerle una biopsia, vamos a hacerle la resección y vamos a estudiarlo bien, porque pues así como puede ser una patología benigna, podría ser una patología maligna, ¿no? En general, toda lesión en piel crece, que cambia de color, generalmente se hiperpigmenta y que sangra, pues yo tengo que ponerle cuidado porque puede ser algo patológico, ¿no? Entonces, para obtener esa muestra, ¿qué tengo que hacer? Lógicamente, ahí sí necesito anestesia local. Bajo anestesia local, entonces yo extraigo el tejido. Y bueno, y ya miramos los procesos rápidamente, pues no voy a repetir porque sé que lo revisaron muy bien. Y inicio todos los procesos subsecuentes de la obtención de la muestra. Pero hay muestras histológicas que no necesitan anestesia.
¿Cuáles? ¿Cuáles se imaginan o creen? Por ejemplo, cuando un paciente tiene dispepsia, ¿saben qué es dispepsia? No. Dispepsia es todo disconfort postprandial después de comida que le produce al paciente epigastralgia, o sea, ardor en la boca del estómago, pirosis, que es reflujo, agriera, que llama la gente, flatulencia, distensión abdominal. Entonces, si este paciente va al médico, obviamente el médico le hace su historia clínica y entonces el médico dice, no, pues cuídese en la dieta, sea juicioso, no se angustie, pero además de eso seguramente le da omeprazol o ranitidina, ¿sí? Ustedes han escuchado el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, ¿sí? O la ranitidina, que es un antagonista de los receptores H2. Y bueno, empieza a tratar a su paciente, pero al cabo de los meses, los años, el paciente vuelve y le consulta y le dice, oiga, doctor o doctora, es que me sigue esa epigastralgia, el paciente lo refiere como dolor en la boca, el estómago, ese malestar. Seguramente muchos hemos tenido eso. Entonces el médico en su historia clínica se da cuenta que no le está funcionando el omeprazol, el inhibidor de la bomba de protones, y bueno, entonces pues obviamente le solicita una endoscopia de vías digestivas altas, ¿cierto? Ese examen, alguno de ustedes le han hecho una endoscopia de vías digestivas altas? Bueno, No han- A mí me han hecho una endoscopia. pero sedada o así, sin sedar. No, se da y me sacaron biopsia. Mal, entonces usted no vivió lo que es la verdadera endoscopia. Porque la endoscopia, no voy a evitar que hablar mal de la endoscopia y les voy a crear terror con la endoscopia, pero sí es un poco incómoda porque ese tubito, cuando empieza a entrar por la boquita, lo primero que siente el paciente, a pesar que le aplican silocaína spray, digo en el paciente que no está sedado, porque en el paciente que está sedado, pues eso es muy bacano. En el paciente que está sedado, eso es muy bacano porque pues no siente nada. Eh, obviamente, eh, pues no siente nada. Digo es en el paciente que no se seda. Bien, ¿qué sucede? Le aplican el endoscopio, cuando le están haciendo la endoscopia, perdón, le están realizando la endoscopia de vías digestivas altas y el paciente y el endoscopista ve algún cambio a nivel del epitelio, de la mucosa, del tracto digestivo. Entonces él se ubica en el sitio que ve el cambio. A veces lo que ve es cambios hiperémicos, o sea, se vuelve más rojito, porque obviamente si vio una masa, pues inmediatamente tiene que entrar y biopsiar la masa que está viendo, ¿no? En el caso de la endoscopia de vías digestivas altas, no es necesaria la anestesia, ¿ok? Entonces, normalmente, toda endoscopia de vías digestivas altas, como le digo, tiene muestra. No solamente por el tejido, sino porque hay que hacerle el estudio para el Helicobacter pylori. Ese Helicobacter pylori en su momento hablaremos, pero pues si el paciente está muy sintomático, en general se le da un tratamiento y el paciente mejora la sintomatología. Bueno, entonces la obtención de la muestra, como les decía, puede ser in vivo o en el paciente ya fallecido, con anestesia o sin anestesia. Por ejemplo, les decía, durante procesos quirúrgicos, en el caso de la endoscopia de vías digestivas altas, no necesita anestesia. Obviamente, en una cirugía mayor o en una lesión grande, pues tendrían que poner no solo anestésico local, sino anestesia si es ya muy compleja la situación. Bien, entonces yo obtengo la muestra, es el primer paso en la técnica histológica. Después viene el segundo paso, que ustedes sí me van a contar la fijación. ¿Para qué es la fijación? Evita la destrucción celular, ya que pues obviamente tan pronto... Evita la autólisis, Exactamente, entonces para evitar la autólisis, que es la digestión enzimática, que inicia después de la muerte celular, ¿cierto? Luego de que el tejido obviamente no esté irrigado ni armado, pues aparece la destrucción celular y lo que yo quiero tener es un tejido lo más, digamos, semejante a como si estuviera en el paciente vivo, o sea, si estuviera conectado.
Ahí tengo los fijadores, pues hay varios, ¿no? Veía que vieron el formaldehído, el glutaraldehído, que es Ujú. ideal en la microscopía electrónica. Electrónica. Sí, muy bien. Y bueno, y seguimos acá. Hablamos que somos agua, ¿no? Y que el niño, el guámbito, yo les digo guámbito. ¿Y sí sabían que los niños recién nacidos son feos? Sí. ¿O Sí, no? No, claro sí. que sí es el hijo o la hija de uno, es divina, pero no, esos son feos. No, No, mentira, mentira, son bobadas, hay que les digo. Pero entonces, ¿por qué les digo? Porque es que el recién nacido, el, el recién nacido, pues tiene más porcentaje de agua que ustedes, o que en el caso mío. Entre más edad tenemos, a medida que nos vamos envejeciendo, pues el agua se va disminuyendo el porcentaje de agua. Entonces, normalmente cuando se tiene un tejido, pues tiene un componente de agua bastante importante. ¿Qué debo hacer? Pues debo extraer esa agua. ¿Eso cómo lo logro? Pues como ustedes lo vieron, pues le voy colocando alcohol en porcentajes cada vez más altos para lograr ese aspecto. Bueno, seguimos acá. La parafina, que es importante, que es un derivado del petróleo, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza la parafina? ¿O cuál es el objetivo? Para poder hacer cortes, profe, para terminar de endurecer la muestra luego de la fijación y poder hacer cortes bastante finos. Listo, perfecto, la dureza del tejido, ¿cierto? sí, Bien, señor. pero viene, miren, lavar, deshidratar, que lo hicimos con los alcoholes, aclarar. Alcohol. Sí, Ujú. bien. ¿La aclaración para qué es? ¿Para qué la aclaración? Para que Pues se para que se pueda ver facilite la muestra. la luz. Ya. Para Ok. poder retirar algún residuo que esté dentro de la muestra, no sé. No Sí, me y acuerdo. para que cuando aplique el colorante específicamente, Ah, pues es Ah, claro, para que importante haya que contraste. exactamente. Aquí nos muestran el silol, pero hay más, ¿no? Aquí nos muestra un aclarante que es el silol. El sí, objetivo es que la sí. muestra eh, pueda, cuando yo le aplique mi tinción, pues pueda haber el contraste. Listo. Seguimos. Creo que esto lo maneja muy bien. Y luego, después de ese proceso, aparece este famoso, la microtomía. ¿Y para qué es el micrótomo? Es Para un, hacer es los un, cortes. Ujú. eso, bien. Fue diseñado por quienes, Is y Rutherford. Bueno, allá dos locos. ¿Cuál es el objetivo? Se cortan tejidos impregnados, obviamente que ya vienen con la parafina, y van desde micras, de 1 a 10 micras, los Ujú. cuales, ¿cuál es el objetivo? Que el tejido quede bien pequeñito, bien delgadito, digámoslo aquí, con el objetivo que los rayos luminosos la atraviesen cuando yo lo estoy viendo y pueda ver las características histológicas. ¿Ok? Bien, seguimos, esto ya lo saben. Bueno, luego de todo el proceso tengo que ponerlo en la placa histológica, ya el tejido, y aparece la tinción, jóvenes. Aquí les estoy mostrando esta tinción, que es la universal, que se llama la hematoxilina eotina. Ustedes ven acá específica. Permítanme un segundo, que es que se me acabó la agüita. Un segundito, ya vuelvo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces les decía que ya después de tener el tejido, eh, como les mencioné, ya vamos a la tinción. Este es un corte de riñón donde observamos Un glomérulo. perfecto el corpúsculo renal. Y aquí quiero mencionarle varias cositas. Como les digo, pues el día de hoy vamos a ver algunos aspectos básicos, seguramente no van a identificar a medida que todo,
a medida que vamos cursando sí, la materia de histología, pues ustedes van a tener más fundamentos. Este es el corpúsculo renal. Aquí está el espacio de Bowman, que tiene la capa visceral, que es esta, que aquí tiene una membrana basal, aquí tiene los povocitos, ¿sí? Aquí está la capa parietal, que tiene un epitelio plano simple, miren, aplanado, lo veremos bien en 8 días. Y aquí está el espacio de Bowman, como les mencioné. Este corpúsculo renal tiene dos polos, un polo vascular y un polo urinario. Aquí en el polo vascular, ¿sí ven todo este cúmulo de células? Sí. Porque si lo observan acá no hay tanto. Seguramente si ampliáramos este corte, aquí veríamos el polo renal y veríamos los túbulos contorneados proximales, que tiene un epitelio intercúbico, acilíndrico, más cúbico con microvellosidades. Aquí, todas estas células que ven acá forman parte del aparato justaglomedular, ¿sí? Por eso les dije el polo vascular. No se ve bien acá, pero aquí llega la arteriola aferente y eferente. Y fíjense que todo eso está pegado, o sea, acá donde les estoy mostrando el cursor. Porque este aparato justaglomedular está encargado, como está pegado ya a las arteriolas, ¿sí? Como está pegado, mira los cambios de osmolaridad, ¿cierto? Y si él detecta que hay un cambio de osmolaridad, entonces llega y libera renina, que la renina la libera las células justaglomerulares del aparato justaglomedular, ¿sí? ¿Y esa renina qué hace? Bueno, sirve para muchas cosas. Va y coge el angiotensinógeno que se produce en el riñón y lo vuelve angiotensina 1. Luego esa angiotensina 1 a nivel del pulmón se convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Y esa angiotensina 2, además de ser potente vasoconstrictor, va a nivel de la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la corteza de la capa glomerular, y produce aldosterona. Y esa aldosterona va aquí en esto que se llama túbulo contorneado distal y hace que se retenga sodio y agua. Entonces fíjense lo importante de distinguir el corpúsculo renal con sus partes, que las veremos más adelante. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. No, ninguna. Bien. Y les pongo un ejemplo antes de seguir más. Ya nos faltan poquitas. Y les pongo un ejemplo. Resulta que hay un niño con diarrea y tuvo muchos episodios diarreicos. Entonces, obviamente, el niño está perdiendo líquidos y electrolitos con la diarrea. Entonces, ¿qué hace el riñón? Si empieza a disminuir la volemia, si el niño empieza a complicarse, empieza a deshidratarse, este aparato justaglomedular con las células justaglomedulares o glomedulares detecta cambios de osmolaridad en las arteriolas que les mencionaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el riñón? Pues trata de ahorrar, es decir, disminuye la diuresis, o sea, la cantidad de orina, ¿cierto? Por eso no es infrecuente que en un niño, por ejemplo, con diarrea deshidratado, al cabo de las horas, la mamita lo lleve obviamente al servicio de urgencias y le diga, oiga, doctora, lo que pasa es que el niño está orinando menos. Entonces uno ya está suponiendo que ha perdido una gran cantidad de volumen de líquido y electrolitos y que el riñón entonces, como mecanismo compensatorio, liberó renina y esa renina va al angiotensinógeno, la angiotensina 1, la angiotensina 2, aldosterona, túbulo contorneado y entonces el riñón empieza a reabsorber líquido, por lo tanto pues va a orinar menos. ¿Sí me hago entender o los confundí más? Entonces, fíjense la importancia de saber el corpúsculo renal, el espacio de Bowman, todo aquí, el aparato justaglomedular, lo importante de distinguir y saber para qué me sirve estudiar este riñón y este corpúsculo renal específicamente. En su momento vamos a ver la diferencia entre el corpúsculo, entre el túbulo contorneado, en este caso es distal, y el túbulo contorneado proximal que puede ser este. ¿Cómo se diferencian? Porque en general el túbulo contorneado proximal, su espacio es muy pequeño, se ven aquí algunos restos a veces, mientras que el túbulo contorneado tiene más núcleos, tiene más células, mientras que en el túbulo contorneado distal se ve mejor la luz, ¿sí? Tiene menos células y otros aspectos que veremos en su momento. Bien, sigamos. Y hay muchas distinciones.
muchas tinciones. Yo aquí les traje, les menciono algunas, pero hay demasiadas. Yo creo que hay más de 50, 80, 100. Pero por ejemplo aquí tenemos la orseína. La orseína se utiliza en algunos libros, imagínense que he encontrado orseína con S, pero bueno, vamos a dejarla con C, orseína. La orseína es una tinción que tiene afinidad por las fibras elásticas. Y este es el corte histológico de una arteria elástica. Seguramente es una parte de la aorta, ¿sí? Es una arteria elástica, recuerde que lleva gran volumen y recuerde que esas fibras elásticas pues me van a ayudar a que se distienda y ese gran volumen, esa presión que lleva, pues le permite gracias a las fibras elásticas tener ese proceso. Este está en la capa media, las fibras elásticas, en este caso de una arteria elástica, y ustedes ven que tiñen de qué color le ponen a esto. Bueno, en Chamarillo tenemos ahí. Allá en el laboratorio tenemos una tinción de orseína de aorta y vamos a ver cómo las fibras elásticas se ven como color naranja y se ven muy numerosas en la capa media, obviamente, de las arterias elásticas. O así no sean arterias elásticas, las arterias musculares también tienen fibras elásticas. Lo que pasa es que tienen menos cantidad que las fibras elásticas. Ok. Esta es una tinción. Señor. Yo tengo una pregunta, pero referente a la anterior, cuando, pues eso era una arteria, ¿cierto? Esta, ¿sí? Sí, cuando un paciente presenta taponamiento de arterias, pues ya sea por problemas de alimentación, del tipo de grasas que está consumiendo, ¿ahí no se altera nada el tejido? ¿O cómo se hace ya directo? O sea, digamos desde un punto histológico, ¿cómo hago yo para hacer un análisis de esos? Ya, nos tocaría, espera, nos devolvemos acá. ¿Dónde fue que vimos? Nos tocaría ver la íntima, ¿sí? A ver, creo que aquí tenía... O sea, tendríamos que cambiar el corte. Claro, porque el corte que yo les estaba mostrando era de este segmento, acá, de la media. Okay. Sí. Si tú quieres ver alguna lesión a nivel de la luz, la placa de ateroma, por decir algo, entonces tienes que hacer un corte donde puedas ver bien la luz, corte transversal. Y entonces aquí vas a ver los cúmulos de los distintos elementos, que no solo hay plaquetas, hay colesterol, hay muchos componentes. Y buena su pregunta, ¿sabe por qué? Mire, si uno llega y hace un corte de un vaso sanguíneo, de un recién nacido que no tenga ninguna patología metabólica, un recién nacido normal, usted va a ver que la íntima que es esta es totalmente sana. ¿Sí? Pero si usted hace un corte de un paciente de 20 años, ya va a ver que empieza a haber daño a nivel de la íntima, que es mínimo, Pero igual se presenta. Pero si coge y hace un corte de un paciente de 80 años o de 60, 70 años, seguramente usted ya va a ver que tiene una gran placa de ateroma. ¿Ok? Sí, Listo, profe, gracias. tocaría hacer un corte así en este sentido. Bien. A ver, sigamos. Vamos acá. A ver. Ahí vamos con esta. La sangre. La sangre. Este es un extendido de sangre periférica que aquí es el único corte laboratorio que utilizaremos, el objetivo de 100. ¿Listo? Esta tinción de Wright para que me ayuda para diferenciar las células sanguíneas. Entonces ustedes ven aquí los ejemplos. Aquí ven, por ejemplo, estos dos son dos monocitos. Aquí están los linfocitos. Aquí están los neutrófilos. Un neutrófilo, perdón. Aquí están los eosinófilos y aquí están los basófilos. Entonces, ¿qué me ayuda esta tinción de Wright? A contrastar muy bien el núcleo. Miren el núcleo de este monocito. Tiene forma como de gusano, ¿sí o no? Sí. Si ustedes observan, tiene forma de riñón. Es la característica histológica que lo encontramos en el extendido de sangre periférica en un porcentaje de 3 a 8%. ¿Cuál es la característica? Es la célula más grande, puede medir 18 o más micras, ¿cierto? El citoplasma es clarito, mientras que el núcleo, pues es una cromatina
no tan densa como la del linfocito que les estoy señalando. Entonces se dice que este núcleo del monocito tiene una cromatina laxa, ¿sí? Porque tiñe menos que la del linfocito. Claro que aquí pues no se ve muy bien, pero haciendo un acto de fe, sí, no mentiras. Empecé con las Profe, Dime. pues yo no sé si estoy haciendo mal la diferencia, pero pues yo ahí veo que digamos que pues se tiñen casi que del mismo color todas. O sea, Sí, para yo poder diferenciar a la hora de hacer un análisis en un tejido sanguíneo, yo lo debo diferenciar, ¿es por la forma que toma el núcleo o me tienes, equivoco? tienes que utilizar ese elemento, sí, lo que te decía, aquí no se ve bien el contraste, pero tú para diferenciar las células tienes que tener tres aspectos básicos. Hay más, pero los tres principales, ¿cuáles? Tamaño. Entonces, si ustedes observan, esta célula es mucho más grande que el resto, inclusive que esta misma que es un monocito, ¿sí? Entonces, primero el tamaño. Segundo, el núcleo. Claro, aquí hay un poquito de distorsión, pero primero, si la cromatina es bien densa o no es bien densa. Cuando digo bien densa es que tiene bien morada, ¿sí? Cuando es laxa es que tiene espacios como blanquitos. Mire, si tú miras acá, hay espacios como blanquitos y no se ve tan moradita. Sí. Y tercero, la forma del núcleo, ¿sí? Entonces volvemos. La de mayor tamaño es esta, que es el Un monocito. monocito. Ajá. La forma del núcleo, miren, este está segmentado. Tiene uno, dos, tres, luego ya sé que es un neutrófilo. En el caso del linfocito, el núcleo no está segmentado, sino el núcleo, es decir, en porcentaje es el 90 o más de la célula. Y el citoplasma se ve con media luna, ¿sí ven estos Sí, es palitos como poquito. media luna? Ok, es poquito. Pero si vas, por ejemplo, al eosinófilo, que el porcentaje es de 1 a 3 en el extendido de sangre periférica, tú observas que aquí el citoplasma se ve como más pigmentado, ¿cierto? Entonces, fíjate que Sí, ahí si, sí cambia un poquito de color, es como rosado ya. claro, y de hecho, cuando tengamos el microscopio y le demos con el micrométrico, ves que estos se llaman gránulos birrefringentes porque te alcanza a botar una lucecita. Entonces, fíjense que uno se va llenando de razones. Citoplasma claro, neutrófilo, linfocito, monocito. Y el basófilo lo dejo aquí al lado porque mire que aquí el citoplasma sí no se ve para nada claro, No, a ¿sí? ese sí cambia No ya le veo, completamente. sí, no le veo núcleo, sino le veo hartos granulitos azules, por eso lo llaman basófilo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, miren las razones. Citoplasma, color, característica, tamaño de la célula y núcleo. Si tienes en cuenta esos tres aspectos, a la fija, identifica las células, ¿sí? Por ejemplo, el basófilo segrega heparina e histamina. Entonces, el basófilo en las enfermedades alérgicas sí que tiene una función muy importante porque él anda liberando histamina permanentemente y esa histamina va y me produce edema a nivel de la mucosa. Si libera mucha histamina, por ejemplo en el shock anafiláctico, pues esa histamina va a nivel de los vasos sanguíneos, me vasodilata al paciente, me lleva, le produce hipotensión y bueno, exudados, edemas, etcétera, ¿cierto? Entonces, si uno tiene en cuenta esos tres aspectos que le acabo de mencionar, eh, entonces, pues fácilmente vas a distinguir monocito, monocito, eh, linfocito, neutrófilo, que es el segmentado, puede tener de 3 hasta 5 núcleos. Puedes distinguir el basófilo porque El no ves núcleos, basófilo, sí. aunque tiene núcleo, pero ves muchos granulitos. ¿Sí? El eosinófilo sí es muy fácil de identificar porque su citoplasma lo van a ver siempre bien amarillo. Normalmente el núcleo es bilobulado con un halito de cromatina, ¿sí? Y si uno mueve el tornillo micrométrico va a ver que estos granulitos le botan como lucecitas. El porcentaje de eosinófilos es del 1 al 3%. Por ejemplo, los eosinófilos se suben también, se elevan, perdón, en patologías alérgicas, pero también en algunas patologías parasitarias. El neutrófilo, este se sube normalmente cuando hay infecciones bacterianas, la E. coli, el neumococo,
Cuando hay infecciones virales, los linfocitos son los que van y toman el comando de la respuesta inmunológica, aunque ellos trabajan en llave, ¿no? El monocito, cuando hay enfermedades inflamatorias agudas o crónicas, pues normalmente ese porcentaje de 3 a 8 se eleva a nivel del extendido sanguíneo. ¿Ok? Los eritrocitos que ustedes los ven acá, el valor normal en el extendido es de 4.5 a 5.5 millones por milímetro cúbico. Entonces, cuando uno, pues lo que uno más ve cuando ve el extendido de periférico, obviamente son eritrocitos. Aquí no veo las plaquetas, que son cúmulos pequeñitos. Aquí tal vez habría una plaqueta, pero no, no son las que ellas están juntitas, las plaquetas. Lo normal de plaquetas en el extendido de sangre periférica es de 150.000 a 450.000 específicamente. Compadre, conteste. Muy bien. Esta es la tinción, creo que aquí terminamos, sí. Esta es la tinción que yo les mencionaba hace un momento, que es la tinción argéntica. Y la tinción argéntica es específica, así como la orceína era para mirar las fibras elásticas, la tinción argéntica es para mirar las fibras reticulares. Este es un corte de hígado que no se ve bien realmente. Aquí está la vena central del hígado. Y pues aquí lo que nos quieren hacer énfasis es que estas fibras muy delgaditas que tiñen de negro con la tinción argéntica son las fibras reticulares específicamente. La vena central no se ve más. Ok, jóvenes, pues eso era algo de los que les quería contar. Antes de empezar a ver epitelios, les pido por favor que si no han visto epitelios, lean el capítulo, con eso podemos interactuar y la clase no se forma no es tan monótona ni es un monólogo, ¿no? ¿Preguntas? Profe, el capítulo al que usted se refiere es del libro de Ross. Sí, o de Gardner, el que quieran específicamente, aquí ya me conecté, el que quieran ustedes específicamente, el de Gardner, Ross, Jensen, cualquier histología, pero lo importante es que lean el capítulo de epitelio, ¿listo? Que lo tengamos bien clarito para revisar epitelio de en 8 días. ¿Más preguntas? Profe, una pregunta, los traemos no solamente en laboratorio, sino también clase con usted. ¿Tenemos que reunirnos algún otro día así en videollamada? No. Los que se reúnen conmigo son los en la teoría son los del grupo, ya les digo, del grupo 1-0. Por lo demás, el laboratorio del jueves solo es el jueves de 8 a 10, ¿ok? O sea, pues yo tengo contigo Sí. teoría. Entonces nosotros nos reunimos, además de hoy, nos reunimos el martes de 10 a 12 y mañana de 8 a 10. ¿Por dónde? ¿También Sí, entonces yo te pediré el favor que me ayudes mañana. ¿Con quién hablo? Perdóname. con Angélica? Angélica. Angélica, entonces te pediré el favor, por ahí faltando 2 minutitos para las 8, nos envíes y nos reunimos. Es mejor cada vez que nos reunamos armar un link, porque cuando uno utiliza uno anterior tiene dificultades porque empieza a escucharse muy lento. Ah, ok, listo. ¿Listo? Bueno, Profe, sí, dime. pues no sé si habló de eso, pero como usted, ¿cómo vamos a trabajar el tema, digamos, de cómo se va a trabajar, de que usted va a calificar, no sé, lo práctico, las notas? Sí, les voy a proponer, después me envíen a mi correo, por favor, un resumen, no en texto, sino unos colores. Tiene que utilizar mínimo 3 colores. Es decir, por ejemplo, si vemos epitelio cúbico simple de la glándula tiroides. Entonces, de cada epitelio me envíen un dibujito con sus partes, pero a colores. ¿Sí me hago entender? Sí, No señor. quiero que me corten y me peguen de Wikipedia o de que me hagan sendos trabajos. No, lo que quiero es que me hagan un dibujito con 3 colores. ¿Sí? Yo les voy diciendo qué tejidos quiero, por favor. Que le ubiquen las partes. De alguna manera la función, si se puede.
y ya, o sea, van a hacer unos dibujitos muy sencillos, pero a color, y ustedes por favor lo escanean o, bueno, no sé si miran cómo me los envían a mi correo, que tienen mi correo todos, ¿no? carlos.nino01@btc.edu.co. Y de ahí vamos a ir sacando notitas y vamos a ir tener trabajos mientras, a ver cómo hacemos digamos, el examen práctico de cuando ya lleguemos a la semana 8 9, a ver cómo lo hacemos, cómo lo ideamos, ¿ok? Ah, bueno, profe. Muy bien por su pregunta. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí queda claro lo de los informes, que no son informes realmente, sino son dibujitos con 3 colores. ¿Y más o No hay menos cuántos informes tendríamos que hacer no van a ser semanales o algo así? vamos a empezar con los de Pitelios, pero a medida que vayamos avanzando, yo les digo de este sí, de este no, ¿ok? En Epitelios Ok. empezamos. Listo. Por O sea favor, que para la otra clase sería únicamente estudiar el capítulo de epitelios. correcto. Ese es el compromiso. Si no lo han visto en la parte teórica, no sé qué vayan a ver cuando vuelvan a tener clase con el profe Pedro Yo tengo mañana, me y qué parece. van a revisar. Yo tengo mañana también, pero no sabemos porque, pues por ahora solo, como le comenté, profe, solo está el taller de los 20 puntos. El taller de los 20 puntos. Ah, bueno. Bueno, pues ahí entonces van mirando. Si no, pues por favor revisan el capítulo. Ok. Más preguntas, Sara Montilla. No, Daniel. la verdad era la misma pregunta de Andrea, si para la otra semana era solo leer. Ah, listo. Ok. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Pues que tengan buen día. Bueno, profe, Gracias, gracias. profe. Muchas Gracias, profe, a usted. Gracias.